días, ¿cómo están? ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Levante su mano. A ver, acá quiero ver, medio y a la derecha. Bueno, quizás como el 80% estuvieron aquí. Y la semana pasada comenzamos un tema, es en referencia a la vida del Espíritu. Es importante que lo que vamos a escuchar el día de hoy podamos tener la base de lo que se habló la semana pasada, para que entonces tenga mayor sentido. Si tenemos problema, puedo usar el otro micrófono. Ok. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo escucho como eco, pero no importa cómo me oiga yo. Perfecto. Bien, entonces es importante tener la base. Si ustedes no estuvieron aquí la semana pasada, entren a la página web, a la aplicación de Centro Cristiano, escuchan la enseñanza de la semana pasada para que lo que vamos a compartir hoy tenga mayor sentido. Pero haciendo un breve resumen de lo que hablamos, estábamos hablando de la diferencia que hay entre el cuerpo, alma y espíritu para que podamos nosotros caminar en la plenitud de la vida que Cristo nos ha entregado. Sabemos que el cuerpo es el que nos sirve para relacionarnos con todo lo material, todo lo que podemos ver, escuchar, oler, sentir, palpar, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos un cuerpo, nosotros no tendríamos relación con el mundo material. Nosotros vivimos en un cuerpo físico, en este tiempo de nuestra vida, hasta que nosotros morimos en carne. Pero este cuerpo nos sirve a nosotros para relacionarnos con el mundo material. Dijimos que el cuerpo no es malo ni es bueno. Lo malo o lo bueno es lo que está dentro del hombre, y lo que nosotros hacemos, lo que decimos, es el producto de lo que está dentro. El cuerpo es nada más un instrumento. Obedece a lo que nosotros determinamos hacer con nuestro cuerpo. El alma, que son nuestros pensamientos, que son nuestras emociones, que es nuestra voluntad, es la que tiene el problema cuando nosotros en el orden antiguo, viviendo en Adán, siendo almas vivientes como Adán, pues obedecemos a todo lo que el alma nos determina. Hacemos lo que nuestro pensamiento nos dice, o sea, el pensamiento natural. Hacemos lo que nuestros sentimientos nos determinan a hacer, lo que sentimos hacer, y así vivimos nuestra vida, gobernados por el área del alma. Y en el aspecto del espíritu, pues sabemos que el que no tiene a Cristo, su espíritu, aunque existe el espíritu está inactivo, está muerto, no puede percibir, no puede palpar, no puede entender las cosas de su ámbito, que son las cosas del espíritu. Entonces el cuerpo se relaciona con lo material, el alma nos da una interpretación de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que sucede, de acuerdo al pensamiento natural. El espíritu, como en el hombre natural está en mortandad, en otras palabras, es como si estuviera dormido, no escucha, no habla, no percibe nada. Entonces el espíritu no tiene un accionar en el hombre natural. En Cristo sabemos lo que sucede. Él viene a traernos vida, y entonces ahora el espíritu puede percibir, puede entender las realidades del espíritu, y es de lo que hemos estado hablando. No podemos pasar todo lo que o hablar de todo lo que hablamos. Sin embargo, como base, basta decir eso para entrar ahora a la segunda parte. Y antes de comenzar a dar esta parte 2, yo quiero que oremos, porque la realidad es que la verdad de Dios no es para ser percibida con los oídos naturales, porque todo mundo puede escuchar un sermón, un mensaje, una enseñanza,
pero solamente aquellos cuyo espíritu está vivo pueden percibir la voz de Dios detrás de un mensaje y ser edificados y ser construidos en la vida de Cristo, y por eso vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que están aquí y aquellos que ven por internet puedan ser impartidos por la vida del Espíritu. Pido que haya oídos abiertos en el Espíritu, que abras nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprender toda la riqueza que nos has entregado en Cristo, todo lo que poseemos ya en Él, la vida que tú diseñaste para que caminemos y andésemos en ella. Y yo declaro hoy, Señor, que toda persona que ha nacido de ti puede percibir no solamente un sonido, sino puede percibir tu voz y puede ser construido en base a esta verdad en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice a la iglesia de Corintios: porque yo los celo con celo de Dios. Estoy celoso de ustedes con celo de Dios. Dice: pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y Pablo se está refiriendo de algo que ya sucedió. ¿Cuándo es que fuimos desposados y que fuimos presentados como una esposa virgen a Cristo? Cuando tú y yo nos unimos a Cristo, cuando el Espíritu de Dios vino a ser morada a nuestro espíritu. Ese Espíritu de Dios vino a ser morada, vino a posar en nosotros, y ahora dentro de ti habita el Espíritu de Dios, y son, dice la Escritura, el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. En 1 Corintios capítulo 6 y verso 16, Pablo, el apóstol, toma un ejemplo de algo que en la cultura de los corintios era muy común, porque era una cultura que estaba muy viciada, tenían muchos problemas morales, había mucha adoración a ídolos, y en esa adoración a ídolos existía mucha prostitución. Y él está hablando de algo que en su tiempo era común en lo que tiene que ver con las prácticas religiosas de su tiempo. Y dice: ¿no saben que el que se une a una ramera, porque era práctica hacer este tipo de experiencias dentro de los templos a los ídolos, dice, es un cuerpo con ella? Pero Pablo no está enseñando de esto, está tomando ese ejemplo para enseñar una verdad ahora en la vida en Cristo. Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces, el que se une, dice Pablo, en su carne con una ramera, viene a ser una sola carne con esa ramera. Es una relación de carne y carne. En esas prácticas de idolatría no existía nada más que carne y carne. No había una transformación, no había vida. Era una experiencia en la carne que se reduce a simplemente eran una sola carne. Y Pablo dice después: pero el que se une al Señor, hablando ahora de lo que es la vida en Cristo, no la religión, el que se une al Señor es un espíritu con Él. La unión con Cristo fue cuando su espíritu se unió a tu espíritu, y ahora ya no es un espíritu de manera individual. De hecho, tú no posees otra vida en el espíritu que no sea la vida de Él. No tienes otra vida en el espíritu que no sea la vida de Él, porque Él es la vida. Él es la verdad y Él es la vida. La única vida en el espíritu que tú puedes poseer es su vida. El problema es que muchos tratan de vivir la vida en el espíritu, es su vida, y no es su vida. Y digo, no es tu vida, es la vida de Él a través de nosotros. Entonces, si es su vida, tú no tienes, si estás en Cristo, tú no tienes un espíritu imperfecto, incompleto,
ignorante, carente, pobre, débil o inferior a nadie. En la realidad, tu espíritu y el de Cristo están unidos. Y allí está contenido todo lo que Él ya nos ha dado. Es desde dentro que fluye la realidad de la vida que transforma tu cuerpo y tu alma. Es desde dentro de la vida que ahora poseemos que fluye la vida que transforma al hombre. Y así como explicamos la semana pasada, Jesús de Nazaret enseñando 3 años y medio a la carne, a hombres no con la vida del Espíritu, que eran los discípulos, todavía no tenían lo que tú y yo ahora poseemos. Ellos jamás pudieron comprender lo que Jesús les quiso dar a entender, porque eran carne. Y lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Ellos no tenían la capacidad de comprender, porque el espíritu de ellos estaba inactivo, estaba muerto. Y así como en Jesús de Nazaret habitó toda la plenitud de la deidad, en ti habita esa misma plenitud. Porque Dios no da, no otorga, ni entrega su espíritu en medidas. Tú no tienes una parte del espíritu de Dios. Tú o tienes el espíritu de Dios o no tienes nada. ¿Entiendes eso? Entonces el decir Dios dame más de tu espíritu es producto de la ignorancia, porque el espíritu se te ha dado y lo que ahora necesitamos es que de la vida que ya nos dio fluya la vida de Él y no la vida de nosotros. Entonces en nosotros no fue depositada solo una pequeña medida de su espíritu. O sea, Dios no le dio a este más que a aquel, y aquel que se llama ungido le dio más que a aquel otro. No, Dios no da el espíritu con medida. O lo tienes o no lo tienes. No hay más. O lo tienes todo o no tienes nada. Tú no tienes un poco del Espíritu de Dios. No tienes una parte del Espíritu de Dios. No puedes pedir una medida mayor de su Espíritu. Lo que necesitamos es mayor entendimiento de la herencia y del gran poder que ya radica en nosotros. Y por eso ahora va Pablo, ábreles los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la grandeza de ese poder que vive en ellos. Entonces, o tenemos la plenitud de su espíritu o estamos muertos todavía en nuestro espíritu. No hay de dos. O una u otra. Pero ¿por qué Jesús, entonces, si tenemos el Espíritu de Cristo, por qué Jesús, el primero entre muchos hermanos, vivió sin los conflictos que tú y yo hemos pasado? ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo un alma que lo engañara. Porque Jesús no nació producto de Adán. Porque Jesús no nació con una naturaleza de pecado. Nunca tuvo un espíritu muerto como el que tuvimos nosotros cuando nacimos en carne. Él no nació de Adán con una naturaleza engañosa de pecado. Él jamás fue un alma viviente como tú y yo lo fuimos antes de Cristo. El orden en el que vivíamos era un alma que gobernaba nuestra vida, alma viviente. El orden de Cristo es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Entonces, cuando los primeros creyentes recibieron ese espíritu que ahora tú posees, la primera vez que se derramó sobre ellos, ellos con sus ojos naturales vieron que algo que parecía como llamas de fuego penetraban sobre la vida de cada uno de ellos. O sea, estas llamas de fuego penetraban en sus cuerpos y entraban en el interior. Ahora recuerden que ellos habían batallado para creer lo que Jesús de Nazaret les enseñó y lo que el Cristo resucitado
por 40 días les estuvo enseñando y con todo y eso no entendieron ni papa. Y no entendieron porque carecían de eso que estaba sucediendo en ese día. ¿Por qué? Porque todavía no eran una nueva creación. Y entonces, con sus ojos naturales, vieron lo que iba a ser una constante de futuras generaciones de hijos de Dios, y es que cada hijo de Dios, el Espíritu de Dios haría su morada. Pero esa vez fue la primera que el Espíritu Santo vino a ser morada permanente en el hombre. Cuando todavía antes de ese evento no existía una nueva creación que operaba por fe, que operaba por la vida del Espíritu, y la única manera como ellos podrían comprender lo que sucedería en sus vidas sería por algo que pudieran percibir con sus sentidos naturales, porque de otra manera no lo podrían aceptar, como por todos esos años no aceptaron ninguna de las aseveraciones de Jesús. Todavía eran una creación antigua y tenían que ver algo con los ojos naturales para poder entender lo que en ese día iba a suceder. Porque en el antiguo pacto la única manera como el hombre podía percibir a Dios no era por el Espíritu, era por hechos externos que se podían ver, escuchar. Por eso si Dios quería decir algo, lo tenía que decir a través de un profeta o él hablando al pueblo, porque la gente no tenía capacidad para escucharlo en el Espíritu. Hoy nosotros lo recibimos por la fe, como lo enseña Pablo. No vivimos en las sombras del antiguo pacto, sino en las realidades del Espíritu. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, ¿creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos hay aquí de esos? Nosotros no necesitamos ver nada para saber que el mismo Espíritu que se depositó en ese día en los creyentes es el mismo Espíritu que vive y opera en nosotros. Amén. Los que hoy recibimos el Espíritu, lo recibimos por el oír con fe. Como Pablo lo enseña, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? La respuesta es cuando oímos por fe. Hoy la nueva creación vive las realidades del Espíritu porque las creemos, aunque nuestros ojos no lo hayan visto jamás ni lo verán, las percibimos por la vida depositada dentro de nosotros por la fe. Y hablando de esta unidad entre Cristo y nosotros en el Espíritu, dice Pablo en Efesios 5, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué le hace? Lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Y Pablo está hablando de una verdad espiritual tomando el ejemplo de algo natural. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y otra vez, el mismo concepto que utiliza para narrar dos realidades, la religiosa de unión carne con carne y la del espíritu cuando somos un espíritu con Cristo. Otra vez dice, el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Es una unidad en la ¿qué? En la carne. Tú no te unes espíritu con tu esposa. Tú te uniste con Cristo en el espíritu, no con tu esposa. Con tu esposa es en la carne. Y dice Pablo, grande es este misterio. Dice, pero no estoy hablando de la unidad del matrimonio, es un ejemplo. Dice, hablo con referencia a Cristo y la iglesia. O sea, la unión de la que está hablando es una unidad en el espíritu. El espíritu humano
tu espíritu, viene siendo como si fuera un cuerpo. Y el Espíritu de Dios viene a reposar sobre tu espíritu. Viene a vivir y a unirse a tu espíritu humano, dándole vida. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, asimismo, el espíritu humano sin el espíritu de Dios está muerto. O sea, tú le quitas a tu espíritu. Se nos quita el espíritu de lo que somos y morimos. Nuestro espíritu en nuestro hombre interior, tenemos la vida del espíritu y es lo que nos da la vida. Tú le quitas eso y es un espíritu muerto. Entonces, a partir de que Él vino a morar a nosotros por la fe, cuando creímos su obra, entonces nos convertimos en espíritus vivificados. Aunque seguimos caminando en la carne, aunque seguimos viendo el mundo natural, aunque tenemos también un alma, el orden cambia. Anteriormente, almas vivientes. Hoy, espíritus vivificados. Santiago 2:26 es lo que dice: el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero, ¿cómo es que nosotros entonces somos gobernados? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, si tenemos un espíritu perfeccionado por la obra de Cristo, por qué seguimos nosotros teniendo problemas? El problema, como dije la semana pasada, es en el ámbito del alma. Que el alma, aunque ya no somos almas vivientes, está acostumbrada a gobernar nuestras acciones. Quiere seguir tomando el dominio de lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, porque estamos viciados en esa manera de operar. Entonces, en el gobierno interno, nosotros seguimos teniendo un cuerpo y un alma. Ahora tenemos un espíritu vivificado, pero en el cuerpo todavía existen las hormonas. O sea, nosotros venimos a Cristo y las hormonas ahí están. Y las hormonas hacen que tengas sentimientos, te dan deseos, deprimen, sobre todo a las mujeres. Las hormonas causan que te hagas huraño, te hacen reaccionar de acuerdo a sus impulsos. Eso no ha cambiado, porque tenemos un cuerpo que tiene hormonas. El cuerpo está acostumbrado a gobernarse por si tiene hambre. O sea, tú no le puedes razonar y decirle al cuerpo: pues cálmate, en 3 horas o 4 más comemos. No, el cuerpo dice: hey, yo tengo hambre, yo quiero comer, ¿cierto? Entonces, el problema es que en ese gobierno también del cuerpo me hace comer lo que no debo, porque el gusto decide por mí. O sea, no es que a mí me gusta esto, te hace daño, no importa. El cuerpo dice: yo quiero esto. Entonces, la Macarena, dale a tu cuerpo alegría y cosa buena, está gorda y fea porque está acostumbrada a ser gobernada por el cuerpo. Si le dale a tu cuerpo todo lo que quiera, pues sí, un gobierno del cuerpo. El cuerpo nos gobierna por el descanso. Necesitamos dormir, es una necesidad física dormir. Pero, ¿qué pasa cuando, aparte de suplir nuestra necesidad física, el mismo cuerpo dice: tengo flojera? Tengo flojera, ¿no? Entonces, dejo de hacer lo que debería realizar y lo pospongo porque tengo flojera. Mi cuerpo es el que determina mis acciones. También, en el ámbito del alma, el alma también gobierna, está acostumbrada a gobernar. Y fíjense que aquí hay una situación en donde lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas es quién va a gobernar las decisiones de nuestra vida. ¿La va a gobernar el cuerpo? Cuando tengas hormonas alborotadas, ¿vas a obedecer a lo que el cuerpo te diga? No, claro que no. El alma también tiene el gobierno de la vida. ¿Cómo lo hace? A través de emociones. Yo reacciono por los instintos de mi carácter.
me enojo e insulto porque reacciono de esa manera. Estoy acostumbrado a reaccionar, no a pensar, sino a reaccionar. Entonces yo me escudo o me excuso diciendo, no es que mi carácter es un carácter fuerte. No, no ha sido renovado en el espíritu de la mente. No es tu carácter fuerte, es que sigues gobernado por el alma y sigues reaccionando a lo que el alma te dictamina, por lo que sientes. Entonces, gobierna el alma. El problema es que el alma está dañada y es engañada. Y seguimos operando en ese ámbito. El alma gobierna por pensamientos. La mente es como una computadora. Ha grabado todo lo que tú has vivido, aún cuando estabas en el vientre de tu madre, porque ya existías ahí. Pero lo que determina el qué hago está basado principalmente no en todas las buenas experiencias que yo he tenido, sino en las malas experiencias. Entonces, por ejemplo, tuve buenos padres, un ejemplo, pero un día la mamá le dijo a ese niño que no servía para nada. Un día. Es un evento que duró 20 segundos. Y el alma tomó esos 20 segundos de la vida, los grabó y los puso en la memoria de al principio. Y los otros 20 años donde la mamá le dijo te amo, te quiero, mi niño, y todo lo que le dijo, eso no tiene tanto efecto como los 20 segundos de la vida de una mala experiencia. El alma está acostumbrada a operar de esa manera, tomando las experiencias negativas de la vida y poniéndolas en el primer lugar para determinar el curso de tus acciones. Los pensamientos es otra de las áreas, ¿no? Son poderosos los pensamientos. Sin el Espíritu Santo siguen siendo poderosos. Ese es el problema. El alma tiene poder para realizar cosas. Y un alma sin Cristo, una persona sin el Espíritu de Dios, o con el Espíritu de Dios pero gobernado por el alma, seguirá haciendo las mismas cosas que está acostumbrado por los vicios que ha tenido durante muchos años. El alma gobierna por deseos. Todos mis anhelos, muchos anhelos son buenos y otros son muy malos. Y cuando el alma tiene estos anhelos, está acostumbrado a realizarlos porque gobierna nuestras vidas. La voluntad, el ejercer lo que yo quiero, le podemos llamar libertad. Esa libertad que se enseña en donde tú haz lo que deseas, haz lo que tú quieras. Tienes 18 años, ahora eres libre, haz lo que tú quieres hacer. Eso es una mentira. Entonces, fíjate, el problema es que estamos acostumbrados a gobernarnos por el alma, que cuando se casan dos personas acostumbradas a gobernarse por el alma, hay un conflicto de intereses y de ver quién va a gobernar. ¿Cuál alma es la que va a ser la que determinará lo que se va a hacer? ¿Por qué? Porque es mi alma, soy yo el que determina las cosas, pero la otra persona también piensa exactamente igual y se convierte en una lucha de poder. Entonces, lo que yo tengo que hacer, entendiendo que mi espíritu ahora ha sido perfeccionado y es perfecto en Cristo, es tomar de esa vida perfecta en Cristo y hacer que mi alma se alinee a lo que ahora es mi realidad como un espíritu vivificado. Y entonces yo tengo que caminar en el gobierno del espíritu. Una de las cosas principales es que yo debo de poseer, caminar, creer, alimentar la mente de Cristo, que es concebir la vida y mi misma vida como Él mismo. O sea, si yo tengo la mente de Cristo, es que yo me voy a concebir como Él. Yo voy a vivir como Él.
No me voy a ver como yo me veo o como tú me ves, me voy a ver como Él me ve. Entonces yo ya no veo mi vida, sino veo su vida en mí. Pablo dice, ¿saben qué? Ya no vivo yo. ¿De qué está hablando? Es que Él ha tomado la mente de Cristo y esa mente de Cristo la transmite al alma y al cuerpo de tal manera que dice, yo ya no vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta realidad física donde sigo teniendo un alma y sigo teniendo un cuerpo, lo vivo, pero lo vivo en la fe, con la mente de Cristo. Me concibo como Él dice que yo soy y no como mi alma determina que yo soy. Entonces yo necesito la mente de Cristo. Yo necesito conocer sus misterios, lo que Él dice, lo que Él habla a mi vida. Porque si no tengo eso, carezco para que la vida del Espíritu que ya ha sido depositado en mí pueda fluir para poner orden y gobernar mi vida. También yo soy gobernado en el Espíritu cuando aprendo el nuevo orden. Ahora, antes era yo hago mi voluntad. Yo hago lo que me gusta. Me gusta andar de pelo suelto y ya todo greñudo todo el día. ¿Por qué? Porque es mi voluntad. Así quiero ser y nadie me va a decir otra cosa. Pero en Cristo debo aprender a vivir en la voluntad del Padre. Jesús dijo, viene la cruz, en su cuerpo, como hombre. ¿Tú crees que en su cuerpo decía, ay sí, que haya 3 cruces? No, Él iba a padecer como hombre. Y dijo, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, pues estoy dispuesto a que sea de otra manera. Pero no se va a hacer mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Es vivir en la voluntad del Padre, aunque en la voluntad del Padre hay cosas que quisiéramos que fueran diferentes, pero con todo y eso, nuestra alma, nuestros deseos los sometemos a lo que es la voluntad perfecta del Padre para nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios, el rema de Dios, el espíritu, tu espíritu y el espíritu de Dios requieren que nos expongamos al logos, la palabra, para que eso se convierta en rema, una vida, una palabra al espíritu, y eso produzca que tu alma sea transformada. Juan 6:63, hablamos la semana pasada, pero hoy quiero profundizar un poco más en este pasaje. Dice, el espíritu es el que da vida. Y cuando se habla en el original griego de esto que Jesús está hablando, dice el neuma, el espíritu, es el que zoopeio, es el que revive. El espíritu es el que revive. Ahora, tenemos que comprender este orden, porque lo único que produjo vida a tu espíritu es el Espíritu de Dios, traído, producido por la palabra. Entonces, el neuma es el que revive, y luego dice la carne, el sarx en el griego, la carne no aprovecha. Tú le puedes hablar a la carne todo lo que quieras de la palabra y la carne jamás la va a aprovechar. Tú no puedes transformar al hombre en Adán. Tú le puedes enseñar todo lo que tiene que ver con los misterios del reino de Dios. Le puedes enseñar y traer al mejor maestro de la Biblia y le puede enseñar clases de cómo ser un buen marido y todo lo que tú quieras, y la carne jamás se va a poder ser transformada. Porque si Jesús no lo pudo hacer con 12, Él mismo enseñándole a la carne,
nunca los transformó hasta que no fueron hechos nuevas criaturas, nosotros tampoco. La carne no aprovecha, la carne no discierne, no entiende estas verdades. Y la carne es, cuando cada vez que vemos en el Nuevo Testamento carne, se refiere o a la vida natural, o sea, la vida bios, no la vida zoe del espíritu, sino la vida bios, la que tienen todos los seres vivos, la que opera en todos los que caminamos en esta tierra mientras tenemos vida. Pero también se refiere a la carne, al hombre y a la mujer que no tienen el Espíritu de Dios. Es carne, es todo lo que es carne. O sea, es un alma viviente, es carne. O sea, se refiere al hombre con la naturaleza caída de Adán. O se refiere a la vida natural o se refiere al hombre sin Cristo. Entonces, la carne no aprovecha esto de la vida del Espíritu, no le sirve, no lo entiende, lo desperdicia. Y entonces Jesús les dice a ellos las palabras. Y acá cuando habla de las palabras, dice el rema que yo les he hablado, que es una palabra al Espíritu, el rema que yo les he hablado, dice, son espíritu, son neuma y son vida, son zoe, que es la vida de Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si el espíritu es lo que revive, lo que debe mantener nuestra vida es esa palabra que produce vida al hombre interior. Es el entendimiento de los misterios de Dios, de la palabra de Dios traída a nuestro espíritu para que desde dentro es que fluya esa vida de Cristo. Entonces, si podemos poner la siguiente imagen, yo les quería explicar con pizarrón, pero más o menos, como no pudimos usar la aplicación, más o menos les explico. Vemos, la parte blanca sería como el mundo material. El cuerpo es el círculo, es lo que está en contacto con el mundo natural. Es lo que nos permite ver, escuchar, palpar. El mundo natural es el cuerpo que está representado por ese primer círculo. Eso todo lo podemos ver. Yo puedo ver tu cuerpo, tú puedes ver mi cuerpo. Podemos saludarnos y tocar nuestro cuerpo. El siguiente círculo interno es el alma. Y esta parte del alma es una parte que no la podemos ver mientras no conocemos a la persona. Pero una vez que convives con la persona, empiezas a conocer su alma. Empiezas a conocer cómo siente, cómo piensa. ¿Cierto? Comienzas a conocer su alma y tú dices, oye, esa persona es así. Estás hablando de su alma. Comienzas a describir aspectos de cómo piensa, cómo percibe las cosas. Entonces, el problema es que el espíritu no puede ser transformado ni por el alma ni por el cuerpo. O sea, tu cuerpo no puede transformar el espíritu. Tu alma no puede transformar el espíritu y es el tercer círculo, el interior. El problema es que el espíritu no puede percibir tampoco las cosas de afuera. O sea, el cuerpo lo puede percibir, el alma lo puede percibir, pero no el espíritu. El espíritu no lo puede tocar ni el alma ni el cuerpo. Entonces, fíjate lo poderoso que es cuando en el libro de los Hebreos se dice que la palabra, el logos de Dios, es viva. Esta palabra zoe es viva y es eficaz. Esta palabra es energén, de donde viene energía. Tiene la energía, la palabra tiene la energía
Dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué es lo que puede penetrar hasta el espíritu? Mi cuerpo no puede hacer nada, ni mi alma. Tiene que haber algo que pueda penetrar allá donde se carece de vida para poder llegar allí y producir lo que no puede producir ni el cuerpo ni el alma. Pues dice el apóstol en Hebreos que la palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma del espíritu. Lo corta. Y dice que también corta las coyunturas y los tuétanos. Penetra el cuerpo, penetra el alma. Dice, y es poderosa para discernir. En el griego es críticos, para juzgar los pensamientos, la mente y las intenciones del corazón, la voluntad. Está hablando del alma. Es la palabra la que tiene el poder para llegar a donde nosotros pudimos finalmente recibir la vida. Lo que se engendró en nosotros por el Espíritu fue el producto de una palabra que escuchamos, que creímos por la fe y que la concebimos en nuestro espíritu. El cuerpo es o varón o es hembra. No hay, o sea, cuando un niño nace, o es niño o es niña. Y el doctor científicamente te dice, ¿es niño o es niña? O sea, no hay un solo doctor que diga, ay, pues fíjese que no sabemos qué es. No, es que el cuerpo determina qué eres. O sea, se ve, es natural, es por naturaleza. El alma, en el alma, la mujer es más emocional que el varón. Podemos decir que existe un alma femenina y un alma masculina. O sea, pensamos diferentes, concebimos diferente el hombre y la mujer. ¿Tiene sentido eso? Entonces, en el alma funcionamos diferentes, tenemos diferentes valores. Hay personas que en el alma tienen mayor inteligencia emocional y hay personas que no la tienen. Pero en el espíritu no es ni masculino ni femenino. En el espíritu no hay hombre o mujer. En el espíritu no hay razas. No hay un espíritu amarillo para los chinos, un espíritu medio negrito para los africanos, un espíritu blanco para los anglosajones y un espíritu medio sancochado para los latinos. No. En el espíritu no existen definiciones de hombre o mujer o de nacionalidad. El espíritu es uno solo. No existe espíritu masculino o femenino. En el espíritu nada más hay dos realidades. O ese espíritu está muerto o ese espíritu ha sido vivificado por la vida de Cristo. No hay más. No hay espíritus medio muertos, no hay espíritus medio vivos. No. O está bien muerto o está completamente vivo, porque lo que está allí es Cristo. El problema es que una vez que tenemos la vida del Espíritu, necesitamos renovar nuestra mente. Eso tiene que ver con el alma. Creer lo que Dios dice para que el alma se alinee y de esa manera el alma pueda ser salva. Porque somos salvos en el espíritu. El problema es que el alma todavía está dañada. El alma está enferma. El alma sigue operando en el orden de Adán, aunque en el espíritu hemos sido hechos perfectos en Cristo. Cuando el alma se pone de acuerdo con el cuerpo y ambos ignoran la vida del espíritu y gobiernan, hace que la vida de Dios esté encasillada y lo que se va a manifestar
es la misma vida de Adán, no la vida de Cristo, aunque la poseas. Y te vas a mover y vas a reaccionar por lo que tus ojos te dicen, por lo que tu oído te dice, por lo que tu tacto está palpando, y no por el ámbito de lo espiritual. La realidad natural se va a anteponer a lo espiritual. Tendrá para ti mayor valor lo que ven tus ojos que lo que ves en tu espíritu. Y tenemos que aprender a ver diferente. Es más importante, tiene más valor, tiene más relevancia lo que ven mis ojos en el espíritu que lo que ven mis ojos en la carne. Porque lo que ven mis ojos en la carne es temporal, pero lo que yo veo en el espíritu es eterno. Entonces, el espíritu está rodeada por el alma. No tiene relación con mi cuerpo. Es el espíritu el que debe realizar la obra de regeneración a través de la mente, alma, para poder manifestarlo a lo físico. El cuerpo solamente percibe lo material, lo pasajero. El espíritu percibe lo eterno, lo que permanece para siempre. Pero el alma está acostumbrada a moverse por lo que el cuerpo le está declarando que es su realidad. No entiende otra realidad que lo que el cuerpo le manifiesta. Y es desde el espíritu que esa perspectiva debe ser cambiada a través del entendimiento de la nueva creación, de la herencia que hemos recibido en Cristo, del la supereminente grandeza de su poder que radica en nosotros, de esa vida en los lugares celestiales donde hemos sido bendecidos con toda bendición. El problema es que hay que permitir que sea nuestro interior desde donde fluya la vida. Hay gente que lo que está siempre buscando es que alguien ore por él, que alguien lo bendiga, que alguien lo unja, que alguien le dé una palabra, que alguien interceda por ellos. No, ese no es el orden de Melquisedec, no es el orden de la nueva creación. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es del interior del hombre, es de la vida que ya poseemos perfecta en Cristo, que debe fluir la vida para manifestarse hacia afuera, y no algo de afuera que te pongan hacia adentro. Mientras sigamos buscando por fuera lo que ya tenemos por dentro, estaremos caminando en ignorancia. Necesitamos permitir que la vida de Cristo fluya de nuestro interior, pero que no fluya como una jeringuita o como una manguera. Dice que es como un río de agua viva, de agua que se mueve. Que haya un fluir de su vida que pueda limpiar nuestra alma, que pueda limpiar nuestra mente, para que entonces lo único que se vea sea la vida de Cristo formada en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La siguiente semana seguimos con la parte 3. No te la puedes perder. Para sellar, bueno, quizás son otras 2 partes las que nos faltan, y dar conclusión a esto. Hay verdades que necesitas escuchar y escuchar y escuchar para que se conviertan en rema en tu vida, para que produzcan vida y que te den la fuerza para poder producir esa vida que ya posees. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado escuchando, y yo declaro que no ha sido en balde, que en los oídos naturales ahora lo transmiten al hombre interior, y que tenemos la capacidad en el espíritu para escuchar tu voz. Hoy declaro que la palabra que ha sido enviada a nuestras vidas tiene el poder para poder penetrar hasta nuestro hombre interior y a la vida del espíritu, para producir lo que tú siempre has querido: hombres, hijos maduros que manifiesten tu vida en esta tierra. Te doy gracias, Padre, por cada persona que está aquí. Declaramos que ya lo tenemos, que ya lo poseemos en Cristo, y que vamos a manifestar lo que tú siempre has querido: una iglesia madura, gloriosa, sin mancha y sin arruga,
que puedan declararle a este mundo que tú eres verdadero y que lo puedan ver por las declaraciones no solamente de nuestra boca, sino por los estilos.